Primero que nada, ¿qué es una base de datos? Tal cual la definición conceptual, y si lo llegan a decir en alguna entrevista, lo pueden manejar como un conjunto o la recopilación de información o datos estructurados, que normalmente se almacena de forma electrónica en un sistema, ¿ok? Esa es como formalmente la descripción de una base de datos. Ya si nos vamos más a detalles, podemos decir que esa estructura de datos se conforma de tablas, filas y columnas, ¿ok? Eh, Cuando yo empiezo este curso o me ha tocado dar este taller, generalmente me gusta mucho ocupar como analogía Office, Excel principalmente. Excel es una herramienta bien poderosa, muy potente. Yo conozco muchos, muchos contadores y demás, auditores, que con Excel hacen maravillas, ¿eh? O sea, que sin necesidad de una base de datos, he visto sistemas complejos de cálculo, estimaciones, predicciones y demás, probabilidad, hechos en Excel. Entonces, me gusta platicar un poco de Excel porque es un poquito similar a lo que viene siendo una tabla de base de datos, ¿no? Una hoja de Excel sería equivalente a una tabla de base de datos. En Excel, ¿qué tenemos? Pues columnas y filas. Lo mismo en una tabla de base de datos, tenemos columnas y filas. Esto hablando de base de datos relacionales, ¿vale? Porque actualmente ya tenemos dos tipos de base de datos, tanto relacionales como no relacionales. Más adelante les platicaré un poquito de las no relacionales. No es parte de este Guru Day, pero les platico un poco en dónde se aplican, dónde no, y cuándo las pueden usar y cuándo no les recomiendo que las usen, ¿ok? Bueno, nuestro catálogo de cursos lo pueden ver en esta URL. Al final de la sesión, digo, quien se quede hasta el final, yo espero que no dure más de hora y media este taller, porque realmente es muy corto, es realmente hacer un diseño de base de datos. El objetivo, no vamos a meter programación, entonces, yo espero que sea rápido, ¿vale? Al final, les comparto la presentación y les comparto el diagrama de base de datos que vamos a diseñar, ¿vale? Ok, ¿cuáles son las principales bases de datos? Bueno, pues aquí hay algunas. Creo que por ahí falta MySQL en la imagen, porque también es una base de datos usada y bastante potente. Hay un equivalente de MySQL que ahora se llama MariaDB, que es básicamente lo mismo, pero la versión open source. ¿Cuál es el punto de que MySQL o por qué surgió MariaDB? Porque MySQL ahora es parte de Oracle. Así como Java también ya es de Oracle, pues Oracle está consumiendo algunas tecnologías y se está agrupando, ¿no? En todas ellas. ¿Cuál es el riesgo de esto? Que Oracle, al ser una marca comercial, obviamente, pues en algún momento pues, puede hacer cambios en las políticas y pues de un momento a otro puede cambiar los lineamientos y las reglas del juego. ¿Me explico? Un ejemplo, si ahorita todavía puedes bajar el Java Development Kit para desarrollar con Java, puede ser que el día de mañana a lo mejor te exija primero un registro, que de hecho creo que ya lo hace, y después te exija a lo mejor alguna cuota, ¿no? Digo, es un ejemplo. ¿Por qué? Pues porque ya es de Oracle. Oracle puede hacer lo que quiera con Java y puede hacer lo que quiera con MySQL, ¿ok? Por eso es que surgen alternativas open source. Por ejemplo, para Java existe lo que es OpenJDK y también está Coreto, que es de Amazon, que es una alternativa al JDK de Oracle. Funcionan exactamente igual. Un sistema que hagas con el JDK de Oracle y lo montes sobre el OpenJDK que es libre, la misma versión, debe de funcionar exactamente igual, ¿vale? Lo mismo pasa con MySQL. La alternativa que se llama MariaDB es una copia de MySQL y prácticamente lo que hagas en una base de datos lo puedes hacer en la otra, casi casi con copy-paste, ¿no? Copiar y pegar y listo. Ok. SQL Server. SQL Server es una base de datos que hasta hace un par de años, diría yo, que no le dábamos tanta importancia porque estaba amarrada a Microsoft, ¿ok? Sigue siendo comercial, sigue habiendo licencias como Oracle también tiene sus versiones comerciales como DB2. ¿Por qué? Pues porque obviamente si tú quieres un soporte, si tú quieres que la base de datos pues tenga todo el esquema de replicación, aseguramiento de información y demás, pues obviamente hay que pagar, ¿no? Hay que pagar una licencia porque pues los desarrolladores hacen cosas o los consultores de esas empresas pues dan un servicio para que
tú mantengas tu información integral, ¿no? Entonces, obviamente hay que comprar licencias, pues ya obviamente profesionales, pero SQL Server, la principal restricción que tenía hasta hace un par de años, 2, 3 años, es de que solamente se podía instalar en Windows, ¿ok? Oracle, DB2, Informix, MySQL y demás se podían instalar en Windows, en Linux o en MacOS, ¿no? Entonces no había ningún tema, pero SQL Server estaba muy amarrado a Windows. Hasta hace 2, 3 años ya no. La versión 2019 en adelante ya se puede instalar también en Linux, obviamente también en Mac. Entonces, pues esto nos abre mucho el panorama. Esto permite que SQL Server empiece a competir con los grandes y ahora sí dice, no importa, si tú me quieres instalar en CentOS, en Ubuntu, donde tú quieras, yo puedo darte el punch que te da cualquier otra base de datos, ¿ok? Entonces, no quiere decir que era una base de datos pequeña, no, más bien estaba limitada a un sistema operativo. Por eso es que muchas empresas no lo tomaban como un estándar, ¿no? Porque estaba amarrado a un sistema operativo. Ahorita ya no, ya es libre. Ok, Sybase también es una base de datos muy potente, por ahí también falta PostgreSQL, les puedo mencionar infinidad de bases de datos. Todas estas que les estoy mencionando son bases de datos relacionales, ¿ok? Si tú vas a trabajar como desarrollador y te preguntan, oye, ¿tú conoces Oracle, SQL Server o DB2? Si tú conoces alguna de estas y tú vas a ser desarrollador en cualquier lenguaje, PHP, Java, .NET, etcétera, tú como desarrollador, tú puedes decir que tú manejas la que sea. O sea, siempre y cuando conozcas alguna y conozcas lo que es el modelo entidad-relación y conozcas SQL, que es el lenguaje que se ocupa para base de datos, es suficiente, chicos. O sea, no se estresen porque realmente no hay diferencias a la hora de, como developer, a la hora de hacer una consulta aquí o una consulta acá o una consulta acá, no cambia mucho porque todo está basado en el mismo estándar que se llama ANSI SQL, ¿ok? Entonces, yo lo que les digo a mis alumnos cuando me toca dar cursos es, pues mira, a lo mejor estudia una que otra palabra que haya que cambie entre Oracle y SQL Server, porque sí hay funciones que cambian, una que otra, tipos de datos también, pero al conocer tu ANSI SQL, tú sabes consultar, insertar, actualizar, eliminar información de aquí y de la misma manera lo vas a hacer acá, o acá, o acá, ¿ok? Entonces, si vas a estar del lado de desarrollo, obviamente no hay tanta brecha de aprendizaje, a menos que se ocupe algo que se llaman procedimientos almacenados, que acá se llama PLSQL, acá se llama Transact SQL, aquí no recuerdo cómo se llama, pero bueno, esos son métodos o funciones específicas que desarrollas en cada base de datos. Eso sí cambian, porque SQL Server ocupa Transact SQL, Oracle ocupa PLSQL, pero la realidad es que actualmente, con todas las herramientas que nos proveen los lenguajes o las tecnologías como Java, como .NET con Entity Framework, Java con Hibernate y demás, la realidad es de que los store procedures o las funciones aquí dentro personalizadas se están empezando a dejar de usar, porque la idea es de que la lógica de negocio quede del lado de Java o de .NET o de PHP y quitemos lógica de negocio de la base de datos. ¿Cómo o por qué les comento esto? Hace años, y que le pasó a gobierno, hace años, por ejemplo, gobierno estaba amarrado a SQL Server, Hacienda, SAT, varias dependencias de gobierno tenían la directriz de ocupar SQL Server. ¿Y qué pasa cuando hay un cambio de administración y de repente llega otro director de tecnología? Pues simplemente él dice, ¿sabes qué? Pues la directriz estos siguientes 6 años o 4 años será Oracle, ¿no? ¿Por qué? Porque hizo algún convenio, porque tiene esa orden de cambiar todo a Oracle. Y toda la lógica que estaba programada aquí en Transact SQL, que es con lo que se programan los store procedures aquí, se tenía que migrar ahora toda esa lógica a Oracle, a PLSQL. Entonces tenías que contratar desarrolladores que supieran Transact, que ayudaran a los de PLSQL a cambiar todo para acá.
Y si encontrabas a alguien muy bueno, bueno, pues una sola persona hacía el movimiento de aquí hasta acá, ¿sale? Pero era muy raro ese caso. Ok, entonces es por eso que las empresas actualmente ya no le están apostando a guardar la información aquí, a guardar, perdón, la regla de negocio aquí dentro, sino nada más guardan la información y la regla de negocio o las operaciones de negocio las dejan de lado de algún lenguaje de programación, ¿ok? Ese es el principal motivo, que te cuesta trabajo moverte entre una y otra. Hay quien dice, ok, pero si es más rápido un store procedure. Sí, porque es precompilado, o sea, ya viene un proceso como de validación del procedure de que funciona bien y obviamente la ejecución puede ser ligeramente más rápida que desde Java o que desde .NET, pero estás amarrado, estás totalmente acoplado, se le llama la palabra, a una base de datos, ¿ok? Entonces yo no le sugiero, si está en su decisión eh, pensar en algún procedure aquí, a lo mejor uno o dos es suficiente, pero de ahí en fuera que todo lo hagas con procedures aquí o acá, no se los recomiendo, porque no sabemos el día de mañana, por ejemplo, si estás en MySQL, no sabemos qué pase con MySQL, y en algún momento a lo mejor te quieres cambiar a SQL Server, va a ser difícil. Bueno, cabe mencionar que entre MySQL y SQL Server son bases de datos muy parecidas. Yo quiero pensar que MySQL se basó en SQL Server para muchas cosas, porque tiene muchas similitudes. Incluso hay instrucciones que funcionan en una y otra con copy-paste también. Pero entre Oracle y SQL Server, el Transact SQL y el PL SQL, ahí sí cambia, ¿no? No es lo mismo. Por ahí hay alguien que quiere entrar, pero ya le di acceso como 3 veces y no, se cae de la llamada. Pero bueno, creo que es Edgar. Bueno, esperemos a ver si ya logra entrar. Bueno, continuamos. Ok. Seguramente si aquí hay algún contador público, a lo mejor me va a decir, estás mal, ¿no? No es así, no es como tú opinas, pero bueno, ¿qué pasa? Excel sí es una base, sí es una base. Voy a mutear por ahí, alguien tiene ruido. Ok, Excel sí es una base de datos porque al final de cuentas lo que haces es guardar información, ¿vale? Entonces, sí es un repositorio de datos, sí es una fuente de datos, pero ¿qué pasa? Con Excel, los datos no tienen integridad. Es decir, si tú quieres guardar en esta hojita de Excel, quieres guardar clientes, en esta otra hojita quieres guardar productos, en esta hojita quieres guardar las órdenes de los productos y en esta hoja quieres guardar el inventario de los productos, pues lo vas a tener que hacer por separado. Y a lo mejor metiendo un poco de programación, que se puede programar en Excel ocupando Visual Basic Script, puedes a lo mejor meter ciertas restricciones, ¿no? Que si eliminas un producto, que si quieres eliminar un producto y existe una orden ligada a ese producto, que no te deje eliminarla, por ejemplo. Pero hay que programarlo, ¿ok? Yo conozco empresas que tienen todo un sistema desarrollado en Excel, un buen de código ahí. Pero ¿qué pasa? Que ya eso estaba padre cuando eran uno o dos usuarios, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tu empresa crece, tu negocio crece y ya no nada más tienes un usuario, dos usuarios, tienes 10, 20 usuarios y tienes aparte diferentes áreas? Pues ni modo, ¿no? El típico Dropbox, compartes tu Excel y órale, pónganse a modificar y cuando termines de modificar me avisas para ahora modificar yo y ahora cierra tu Excel, ahora voy yo. Y bueno, ahí Dropbox llegó a ser un poquito una ayuda de tener un Excel como compartido, ¿no? Dropbox, OneDrive y todas esas herramientas, ¿no? Pero al final de cuentas tenemos limitantes, ¿vale? Y más todavía, si tú quieres ponerle una cara padre a esto en una aplicación web o móvil, bueno, ahí sí ya crash, ¿no? ¿Lo vas a poder hacer? Sí, pero ya de plano estás sobre explotando tu archivito de Excel, ¿no? O sea, ya no es para tanto. Por ahí surgió otra base de datos que era también más o menos sencilla de usar, que también era de Microsoft, que se llama Access. Me imagino que a lo mejor alguien también la usa o la llegó a usar. Digo, creo que cuando empiezas con base de datos, sí, los maestros de repente te llegan a dejar tus prácticas con Access. Sí es una base de datos, esa sí es una base de datos porque es relacional y porque tiene integridad. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con integridad. Pero al final de cuentas, nuevamente, termina siendo un archivito, un archivo que guardas en un disco duro, en una unidad compartida de red, etcétera. Entonces, en algún momento
no puede haber un acceso entre varios usuarios. A ese término de un acceso entre varios usuarios se le conoce como concurrencia. O sea, cuando ya varios usuarios quieren acceder a la información, es concurrencia. Entonces, cuando tienes una alta concurrencia, Access también se vuelve una herramienta que puede llegar a tener problemas por lectura y escritura al mismo tiempo y cosas de ese tipo, ¿ok? Entonces, Access también sí es una base de datos, pero se puede decir que es para un proyecto muy pequeño, en el cual tienes pocos usuarios y hasta ahí, ¿no? El día que quieras crecer esa aplicación o esa base de datos a una aplicación más potente, podría decir que vas a quedar limitado, aunque sí también he visto sistemas funcionando con Access, ¿vale? Pero es limitado. Entonces, ¿en qué momento entra una base de datos? Una base de datos es cuando tú tienes diferentes tablas, que podrían verlo como si fuera una hoja de Excel, pero entre ellas existen relaciones entre tablas, y además ciertas reglas de normalización, ¿ok? Ese término de normalización, ténganlo muy en cuenta. Si ustedes están pensando hacer una base de datos o están pensando diseñar una base de datos, si es, no lo vamos a ver aquí, digo, no nos daría tiempo porque sí hay libros completos de normalización, pero yo les sugiero que lean en Google, busquen las 3 primeras formas normales. Son muy sencillas, ahorita voy a platicar algunas de ellas, pero básicamente lo que te dicen es las buenas prácticas que alguien ya implementó en una base de datos y las compartió y se llaman reglas de normalización. Entonces, hay las 3 primeras reglas normales que son como las principales que debe de cumplir tus tablas de base de datos y tu base de datos en general, ¿vale? Ahorita las vamos a ocupar, obviamente, durante el diseño de nuestro ejercicio, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una base de datos? Así, en breve, que aquí primero haces la estructura de tu base de datos y luego guardas contenido. Y en Excel es al revés. Generalmente guardas contenido y ya después lo quieres estructurar, que es donde se empiezan a complicar las cosas. Y les digo, conozco sistemas hechos en Excel por contadores y por actuarios y demás, que son muy potentes y tienen un chorro de validaciones, pero así tienen un buen de código de programa. Ahí sí requieres saber programar y tener un conocimiento de Visual Basic indispensable. Más sin en cambio acá con una base de datos, podría decir que no requieres programar, no requieres saber programar, no, pero cuando quieras explotar esa base de datos y empezar a sacar gráficas, exportar a PDF, exportar a XML o un Excel, etcétera, ahí sí ya requieres conocer un lenguaje de programación. Entonces, por eso casi siempre va de la mano, ¿no? Que déjenme decirles que hay un perfil en la industria de software que se llama administrador de base de datos. Esa persona no necesariamente tiene que saber programar, ¿vale? Generalmente esa persona es la que sabe cómo configurar, es la que está del lado de la infraestructura, si lo quieren ver así, del lado del servidor. Es la que te va a ayudar a que tu base de datos esté estable, esté lo mejor configurada posible, esté optimizada y que tus desarrolladores no hagan cosas que no deben, ¿no? Eh, que te puede echar un ojo a tu diseño de tu base de datos, que te puede decir, oye, ¿sabes qué? Aguas, porque aquí estás haciendo un escaneo de toda la tabla y eso está mal. Aguas, porque aquí no pusiste una llave primaria, ten cuidado. Yo te recomiendo que no ocupes Store Procedure. Digo, es alguien que ya tiene experiencia y que lleva tiempo trabajando con base de datos. Ese es un DBA o administrador de base de datos, que es un puesto bastante importante en el desarrollo de software, ¿vale? Ok, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? Vamos a trabajar con el concepto de un inventario. Ahorita platicamos un poquito qué es un inventario, ¿no? Vamos a platicar qué es un inventario y ustedes me van a ayudar a convertirlo en un diseño de base de datos. Cabe mencionar que aquí, de este lado del diseño de base de datos, entran también ciertos estándares o nomenclatura. Un ejemplo, ¿no? De entrada, las tablas, ¿son en inglés o son en español? Bueno, yo les sugiero primer consejo, si ustedes están desarrollando para una empresa, para un cliente final, que se acerquen con su cliente y vean qué otras bases de datos tiene diseñadas y pregunten sus estándares.
Probablemente no los tienen documentados, que es lo más común, que te van a decir, híjole, mira, pues ocupamos inglés, de repente español, ok, pero que ellos te digan cómo cómo lo quieren, ¿no? O sea, ¿qué quieren? Inglés, español, plural, singular, ¿no? Por ejemplo, hay tablas que se puede llamar, por lo que dice flights, ¿no? Que es de vuelos, pero, por ejemplo, un 60-70% de clientes con los que yo he trabajado les gusta ocupar más singulares, ¿no? Vuelo, la tabla se llamaría vuelo, no vuelos. Entonces, esos son estándares de nomenclatura. Entonces, lo que tienes que hacer es acercarte con tu cliente para preguntar si tiene estándares de nomenclatura de base de datos o alguna otra base de datos de referencia con la cual tú puedas ver cómo se van a llamar esas tablas. Luego, las columnas también. Hay quien, por ejemplo, ocupa mucho, bueno, las columnas sí van en minúscula, ahí sí, eso sí lo he visto en un 90% de los casos. Se ocupa pura minúscula en las columnas, también en el nombre de las tablas. Aquí no se ocupan casi mayúsculas, pero hay quien ocupa guión medio para separar palabras compuestas. Por ejemplo, apellido paterno, ¿no? Entonces, hay empresas que yo he visto que ponen apellido, guión bajo, paterno, ¿no? O last, guión bajo, name, ¿no? Si está en inglés. Pero hay empresas que también he visto que ocupan nada más notación camel case, que es apellido con minúscula y paterno con P mayúscula, ¿ok? Aquí ya depende mucho, les digo, del cliente. Si está en tus manos, si es un sistema nuevo, que es una idea tuya, yo te sugiero ocupar inglés. ¿Por qué? Porque no sabes hasta dónde puede crecer ese proyecto. A lo mejor ahorita estás pensando en México, ¿no? Pero el día de mañana a lo mejor tu solución se va a Estados Unidos o a otro país, y si lo dejas todo en español, probablemente estés limitando tu mercado, ¿ok? Entonces, ahí, si está en sus manos, bueno, pues es buena opción usar inglés. Y dos, guiones bajos a mí no me gustan. ¿Por qué? Porque en algún momento cuando tú ocupas estas columnas hacia un lenguaje de programación, generalmente hay algo que se llama mapeo, donde tú llevas esta tabla y la conviertes en una clase de Java o de .NET o de PHP, etcétera. Entonces, en los estándares de cualquier lenguaje de programación, no te recomiendan usar guiones bajos, ¿ok? En los lenguajes de programación. Entonces, por eso, yo también trato de no ocuparlos en las tablas para que no me causen ruido en los modelos de mi tecnología que estoy ocupando, ¿ok? Pero bueno, les digo, aquí sí me ha tocado durante cursos o varios cursos que me toca que mandan también al DBA o mandan al desarrollador de base de datos que tiene experiencia y que se arma siempre un debate, ¿no? Ahí de, no, es que yo sí digo que debe de llevar guión bajo por esto, pero bueno, porque él es el especialista de base de datos en su empresa y él tiene esa expertise. Bueno, pues hay que acoplarnos a la expertise de esa persona en esa empresa en particular, ¿vale? Pero si está en sus manos y ustedes tienen la decisión, yo les sugiero singulares para nombres de tablas, no ocupar guiones bajos y en inglés, ¿sale? Son mis 3 recomendaciones en este punto, pero cada quien puede tomar la mejor decisión. Ok, ¿qué bases de datos son las más importantes al día de hoy? Podremos decir que son 5: Oracle, MySQL, SQL Server, perdón, PostgreSQL y MongoDB. Las 4 primeras son bases de datos relacionales. Ahorita ya vamos a empezar a platicar qué es una relación o qué es la integridad y demás, ¿vale? MongoDB es una base de datos no relacional. Yo creo que acá en México, yo creo que lleva unos 4 o 5 años que se empezó a adoptar por algunas empresas, ¿ok? ¿Cuál es la ventaja de MongoDB? Que no se preocupa por cómo esta tabla se comunica o se relaciona con esta, no le importa a Mongo. Mongo dice, tú guárdame datos aquí o guarda datos acá, a mí no me importa. Yo lo único que quiero es que guardes información y lo hagas rápido, y consultes información y lo hagas rápido. Entonces, la integridad de la información se la deja a la tecnología que estés ocupando del lado de tu programación, por ejemplo, Java, .NET, PHP. Entonces, toda la regla
de validaciones y demás, se la deja a la tecnología que vayas a usar. Entonces, Mongo es una base de datos que se ocupa para guardar mucha información y consultarla muy rápido, ¿ok? MongoDB sí considero que está todavía en el quinto lugar porque no todas las empresas lo conocen todavía bien. De hecho, es muy difícil que tú, y he visto vacantes, que dice, se solicita administrador MongoDB 5 años de experiencia. Yo digo, no, o sea, ¿quién va a tener 5 años de experiencia administrando MongoDB? O sea, si con duras penas sabemos instalarlo y meterle seguridad, ¿no? O sea, es mentira que alguien te diga que es un administrador con 5 años de experiencia. Desarrolladores a lo mejor sí, ¿no? Pero administrador de base de datos con 5 años de experiencia en MongoDB, aquí en México no, ¿ok? Pero de los otros 4 sí, sí existen administradores con muchos más años de experiencia, ¿no? Entonces, Mongo, yo podría decir que todavía sigue aquí en el quinto lugar. SQL Server, yo podría decir que no tarda, si no es que ya lo está haciendo. Yo creo que está llegando ya al segundo lugar y no dudo que empiece a llegar como al primer lugar. A lo mejor todavía no, todavía le cuesta trabajo, pero al ser ya independiente de la plataforma, ya se puede considerar que está casi a la par de que Oracle. Solamente que hay empresas que todavía no confían del todo en él, y al ser de Microsoft, pues ya sabemos que Microsoft encaja colmillo, y ya sabemos que también el costo pues no es tan barato, ¿eh? Entonces, por eso no confiamos tanto, pero Oracle tampoco es nada barato, ¿ok? Entonces, poco a poco va a ir escalando. Yo creo que sí va a llegar al segundo nivel. Yo creo que un par de años más ya va a estar aquí. Ok, SQLite, digo, la quiero mencionar nada más muy rápido. Esta es una base de datos que sirve para guardar información en el dispositivo móvil, ¿ok? Es una base de datos que vive seguramente en muchas de sus aplicaciones que tienen instaladas en su celular. ¿Y para qué sirve generalmente? Bueno, generalmente es cuando tienes aplicaciones que quieres que funcionen en modo offline. Un ejemplo, si yo quiero una aplicación que me permita trabajar aunque no tenga ni datos ni Wi-Fi, pues le agrego una basita de datos en SQLite, y cuando detecte que hay datos o conexión Wi-Fi, que me ayude a sincronizar esos datos hacia mi servidor, ¿ok? Entonces SQLite es una base de datos muy al estilo de Mongo, porque tampoco tiene, sí tiene por ahí algo que se llaman llaves foráneas y demás, pero también le da lo mismo que guardes, que mantenga la integridad o no, ¿ok? Y bueno, ya de ahí vienen otras, que vienen muy fuerte, como Elasticsearch, que es también una base de datos muy poderosa, que es justamente para guardar mucha información, muchos datos. Toda la parte de datos, cuando hablamos de muchos datos, luego ustedes pueden pensar en Python, ¿vale? Si ustedes están pensando en trabajar en la parte de ingeniería de datos o ciencia de datos, deben de enfocarse y deben de pensar en que además de manejar una base de datos de este tipo, también deben de aprender el lenguaje de Python, ¿vale? Python también es compatible con todas las demás, sí, pero Python tiene muchas utilerías para sacarte probabilidades, para sacarte algoritmos de discreción de datos, etcétera, ¿no? Bueno, ya les di ahí como un recorrido sobre base de datos e incluso hablamos de lenguajes. Y bueno, con .NET, la ventaja, ¿con qué momento empezó a cambiar SQL Server? Pues porque .NET actualmente, la versión 5, 6, me parece que es la más reciente todavía, la versión 6, 7 de .NET, ya funcionan en cualquier plataforma también. Es decir, ya puedo programar yo para móviles, actualmente todavía con Xamarin, aunque ya viene un nuevo framework que ya está casi nada de liberarse, pero puedo programar con Xamarin en mi Mac, en mi Ubuntu, en mi Windows, y desarrollar aplicaciones multiplataforma para iOS o para Android. Puedo desarrollar con ASP.NET para web e instalar en mi Linux, en mi CentOS, en la nube, en Azure, en AWS, etcétera. Tiene aplicaciones para IoT, para inteligencia artificial. Puedo desarrollar con Unity y C# juegos. Sí, de hecho es un lenguaje bien potente. Bueno, es C# el lenguaje, pero la tecnología se llama Unity. Para quien le interesa la parte de gaming, echen un ojito. Entonces, .NET está creciendo bastante. Digo, sé que me estoy contradiciendo con base a mi experiencia, porque yo tengo más experiencia en Java, pero
conozco también .NET y nunca le he hecho el feo. O sea, cuando me tocan clientes que vienen de Microsoft y están muy amarrados a Microsoft, pues obviamente lo que quieren escuchar ellos es .NET y no voy a mencionar Java, ¿verdad? Pues obviamente, si ya vienen amarrados toda la vida a Microsoft, pues lo que quieren escuchar es una propuesta donde les digas que vas a ocupar toda la suite de .NET y C Sharp y el framework, ¿no? Y .NET Core, que ahorita ya no se llama .NET Core, ya se va a llamar nada más .NET 5 o .NET 6, ¿vale? Ok. Ahora, ¿qué herramientas necesitas para trabajar con SQL Server? Vamos a pensar en que ya nos quitamos los lenguajes de programación, esos ya cada quien supongamos que sabe un lenguaje o en algún momento lo van a aprender. Si ustedes quieren trabajar con solamente la base de datos, vamos a usar en este momento SQL Server. Entonces, necesitas tener al menos dos cosas, un cliente y un servidor. Si hasta aquí alguien tiene dudas, con mucho gusto puede preguntar por el chat o puede abrir el micrófono, con mucho gusto podemos responder. Si no, bueno, pues continuamos, pero pueden mandar mensajito también. Bueno, es muy común, chicos, que siempre haya este dúo dinámico, ¿vale? Servidor, cliente. Les puedo hablar de otras combinaciones, pero bueno, con SQL Server el cliente se llama SQL Server Management Studio. Aquí faltó la palabra Studio. Del lado del servidor se llama nada más SQL Server. Y como les dije, ya lo pueden instalar en Mac y lo pueden instalar en Linux. A partir de la versión 2019 ya es compatible con cualquier sistema operativo, pero obviamente aplican los mismos términos de la licencia, ¿vale? Creo que alguien quiere hablar, no sé, Mari, por ahí vi que abrió un micrófono. O no. Bueno. Yo tengo una duda, pero es un poquito más Dime, atrás del tema. dime, Rojo. ¿A qué se refiere cuando dice reglas del negocio? O sea, en específico. O sea, he escuchado mucho esa frase, pero no me hace match todavía. Ah, perfecto. Una regla de negocio muy, muy fácil que te voy a platicar. ¿Eres de aquí de México? Sí, desde México. Ok. Una regla de negocio muy sencilla. Personas físicas, su RFC, el RFC que tú tienes, se compone de 13 caracteres. Esa es una regla de negocio para personas físicas. Para personas morales, me parece que son 14 caracteres, ¿no? Es una regla de negocio. ¿Quién no las puso? La puso el SAT, ¿no? Hacienda dijo, para personas físicas debe de ser de tal tamaño el RFC, que el RFC para, si alguien está conectado a otro país, es un número de identificación fiscal, ¿ok? Personas físicas son pues, cualquiera de nosotros y personas morales son las empresas. Entonces el SAT dijo, pues 13 dígitos o 13 caracteres y deben de ser primero 4 letras, 6 números y luego 3 números o letras. Esa es una regla de negocio que puso el SAT. Otra regla de negocio se me ocurre, platicando un poquito ya en materia de lo que vamos a hacer con nuestro inventario, con nuestro diseño de base de datos. Por ejemplo, una regla de negocio para mí sería, si yo tengo un local o tengo una tienda, imagínense que tenemos un mini Walmart, ¿no? Entonces, tenemos nuestro mini Walmart y yo quiero que cuando se me estén acabando los cereales, sucaritas, me mande una alerta a mi correo electrónico o me mande una alerta por WhatsApp y me diga, oye, ¿sabes qué, Gerardo? Ya no tiene sucaritas, ¿no? Y es el producto que más vendemos. ¿Qué onda? Surte. Y ya voy de volada y surto mis sucaritas, ¿no? Entonces, esa es una regla de negocio también. ¿Quién la definió? ¿Yo como dueño de negocio o el cliente, ¿no? Generalmente es el cliente. Como si tú estás en la parte de desarrollo, estamos en la parte de desarrollo, la mayoría de aquí, pues obviamente nos toca entender esas reglas del lado del cliente, que pueden ser tan sencillas como esas que le estoy platicando o tan complejas como que te diga, ah, mira, si imagínense la página de Amazon y te digan, ok, si el cliente agrega más de 5 productos y la suma de la compra es de más de 10,000 pesos, entonces ofrécele Prime un mes gratis. Así de fácil. Esa es otra regla de negocio que está definiendo Amazon a lo mejor ya me la están copiando, ya la están implementando ahorita Amazon, ¿verdad? Entonces,
¿Por qué? Porque sabe que tú eres un cliente que te gusta comprar y que te gusta meter la tarjeta y te gusta hacer compras buenas, ¿no? Entonces dice, ofrécele el mes, estoy seguro que ese cuate se va a quedar toda la vida con Prime Video. ¿Me explico? Entonces, esas son reglas de negocio que pueden ser reglas que definan tu negocio o que hagan crecer tu negocio, ¿ok? Y reforzando un poquito nada más, antes de entrar en materia ya al diseño de la base de datos, justamente cuando tú vas a empezar a diseñar la base de datos, tienes que tener claro el alcance del negocio o a qué se dedica ese negocio. Un ejemplo, un inventario de entrada, un inventario. Seguramente puedo lanzar la pregunta y seguramente cada quien va a tener una idea diferente, ¿no? Va a decir, pues para mí es la cantidad de productos, puede ser quien me diga, es la cantidad de productos que se compran, que compra un cliente en una tienda o en una sucursal de una tienda, porque puede ser que tenga varias sucursales la tienda. Entonces, cada quien le va a ir aportando o le va a ir aportando ideas a mi pregunta y podemos hacer un requerimiento súper grande con un buen de ideas y tu base de datos obviamente va a quedar súper grande, ¿no? Va a quedar de 15, 20 tablas, ¿ok? Entonces, aquí es donde tú tienes que ayudarle a tu cliente a aterrizar ese análisis, ¿vale? Y que tu cliente sea capaz de definirte en un documento, porque existe un documento de análisis o de requerimientos, donde él te tiene que decir qué es lo que quiere abarcar con su sistema. Una vez que ya tienes eso claro y que tú ya lo entendiste como parte técnica o desarrollo o análisis, dependiendo del puesto donde estés, bueno, pues hay que convertirlo a este diseño. Yo les podría decir que sí, la primera base de datos que les toque diseñar desde cero, seguramente van a tener errores y seguramente ya cuando la estén ocupando van a decir, híjole, este campo lo hubiera puesto acá porque sí me estoy complicando las cosas porque ahora para el reporte que me pidieron tengo que ir de aquí a acá. Pero eso, ¿quién te lo va a dar? La experiencia. La experiencia te va a decir, ¿por qué o por qué hiciste una tabla de 50 columnas? Y créame que hay empresas grandes, no quiero decir nombres, que me ha tocado trabajar con tablas y que me imagino que ustedes también, porque aquí veo algunos alumnos ya conocidos que sé que han estado en proyectos grandes y créanme que conocemos empresas que tienen tablas de 70, 80 campos, o sea, columnas me refiero, lo cual pues en su momento así se diseñó y si funciona no le muevas, ¿no? Entonces, y así lo siguen teniendo, ¿no? Pero bueno, si está en sus manos poder dividir un poco más la información, hacer tablas pequeñas, asignar llaves primarias, ahorita vamos a ir viendo cada uno de esos conceptos, relacionar las tablas una con otra, mantener la integridad referencial, hacer los campos atómicos, todo esto que les estoy platicando ahorita lo vamos a ver de manera práctica, ¿vale? Entonces, entre mejor hagas esto, pues obviamente te va a permitir, te va a facilitar tu diseño, tu, tu consumo de la base de datos y el día de mañana que tu cliente te pida reportes, o un reporte o dos reportes o los que quiera, de una manera muy fácil, tú los vas a poder obtener, ¿no? O los vas a poder leer y demás. ¿Ok? Entonces vamos a diseñar una base de datos desde cero y después me gustaría mostrarles otra basecita de datos que tengo por ahí, un poquito más compleja, para que vean pues a qué puede llegar, ¿no? Hasta dónde puede crecer y obviamente les digo, la experiencia es lo que les va a permitir saber si esto está bien o no. Una prueba que yo hago y que siempre les recomiendo a los chicos que están conmigo en consultoría, porque me ha tocado chicos que a lo mejor nunca han diseñado una base de datos, yo lo primero que les digo es, ok, a ver, muéstrame tu diseño, explícamelo, me lo explican y después, ok, ahora guárdale datos, ok. Y ya ahí, con esa última práctica que hacen, truena. ¿Por qué? Porque dicen, oiga, Inge, pero ¿qué le tengo que guardar aquí? Porque ya no me cuadra, porque también lo estoy guardando acá. Ah, ¿verdad? Entonces, tú mismo te estás dando cuenta que la información la estás duplicando y no se vale tener información duplicada, primer punto. Luego, oiga, Inge, es que no me acuerdo aquí, este campo, no, ya no me acuerdo de dónde sale o por qué lo puse. Ah, bueno, entonces tienes un campo de más
Y si lo metiste en un campo y una tabla, por qué creaste otra tabla? Podrías haber agregado ese campo en otra tabla que ya existía, etcétera. Entonces, la última prueba que pueden hacer ustedes, ya una vez que tengan su base de datos lista, es guardar información como si estuvieras en Excel y tratar de relacionarla. Si te hace sentido la manera en que estás capturando la información, podría decir que es una palomita para tu diseño de base de datos. Y la otra, pues obviamente ya es cuando estás desarrollando, pero si ya estás desarrollando, vas a pasar por una fase que se llama retrabajo, que es corriges tu base de datos y todo el desarrollo que ya se hizo lo vas a tener que corregir, ¿vale? Entonces ahí es donde tu área de desarrollo seguramente no va a estar muy contenta con esa decisión de estar moviendo tu base de datos. Entonces, el modelo de base de datos es algo primordial y que debe de existir una etapa estable para que se empiece a desarrollar. Si no tienes una etapa estable de tu modelo de datos, sigue haciendo las preguntas que quieras a tu cliente hasta que llegues a un modelo o un diseño de base de datos que ya estés seguro de que es una versión que tu cliente está de acuerdo con ella y cumple los requerimientos funcionales del negocio. ¿Ok? Vale. Perfecto. Entonces, en este caso bueno, yo ya tengo instalado en mi máquina SQL Server Management Studio. Si no pueden seguir la práctica, no pasa nada. Como les digo, al final les voy a compartir todo lo que vayamos haciendo, el diagrama, les voy a compartir la presentación. Servidor de base de datos, ok. Si tienes 16 GB de RAM en tu máquina, sin bronca, instala SQL Server y no te va a pasar nada, ni cosquillas te va a hacer. ¿Ok? Hay una versión que se llama Express. La versión Express es gratis y obviamente es más ligera. Pero, si tienes 8 GB de RAM, 4 GB de RAM, ni siquiera lo instales, ¿vale? ¿Por qué? Porque se va a comer tu memoria RAM. Entre SQL Server y 2 pestañas de Chrome, tu compu va a empezar a cascabelear, ¿no? Entonces, yo les sugiero que no lo haga, a menos que tengan suficiente memoria. Bueno, entonces, ¿cómo le hago, no? Si quiero empezar a practicar con SQL Server y demás, bueno, hay sitios como estos tres que están aquí que te proveen versiones básicas de SQL Server con a lo mejor poquito almacenamiento o poquitos recursos, pero son bases de datos gratuitas para que tú puedas probar, ¿no? Azure sí te da un poquito más, pero Azure es muy delicado en cuanto a las cuentas gratuitas. No todos somos candidatos a tener cuentas gratuitas con Azure. Azure como que valida tu perfil de Microsoft, y si se da cuenta que siempre te la pasas sacando cuentas gratuitas para Xbox y demás, te va a decir, no, a ti no te voy a dar tu cuenta gratuita, tú sí me vas a pagar, ¿ok? Entonces, Azure es muy delicado en ese aspecto. Lo de menos que pueden hacer es sacar un correo nuevo de Microsoft y darse de alta y te vas a tener Azure gratis por un año en algunos servicios, ¿vale? Yo les sugiero que mejor ocupen los primeros dos porque estos sí de plano no te van a cobrar nada, pero te van a dar muy poquitos recursos, muy poquito espacio. Creo que este te da 30 megas para SQL Server, pero bueno, para una práctica, dos prácticas, un sistema que tú quieras hacer, alguna idea que traigas, creo que es suficiente espacio. Azure sí te da más, pero les digo, es un poquito más delicado y como que analiza tu perfil. Si se da cuenta que se está sacando nada más cuentas gratuitas para todo, te va a decir que no eres candidato y no te va a dar tu SQL Server, ¿vale? Entonces, este sí está padre. Somi es el que vamos a ocupar ahorita. Ustedes pueden sacar su cuenta, se registran muy rápido, 2, 3 pasos, con cualquier correo de Gmail, etcétera. Y básicamente es algo como esto. Yo acabo de crear esta instancia o aquí te dice, aquí está tu dashboard, te dice los servicios que tienes, puedes incluso sacar certificados digitales, puedes subir aplicaciones hechas con .NET, te deja subir aplicaciones con .NET. Cuando creas tu cuenta te dice qué quieres usar, qué versión de .NET. Yo les sugiero que ocupen las versiones más recientes, que es la versión 5 o 6. Y aquí están las bases de datos, miren. Yo aquí creé una base de datos que está totalmente vacía, ahorita no tiene nada. Nada más adelanté un poquito, pero no hay más que hacer. Darle clic aquí en base de datos y darle aquí en crear base de datos. Bueno, aquí como ya la tengo, ya no me deja crearla, pero es aquí un botoncito que dice crear base de datos. Le ponen cualquier nombre y aquí te da tus datos de conexión a la base. ¿Ok? Siempre que se quieran conectar a una base de datos, miren, y aquí está el tamaño.
30 megas y el uso que tienes, etcétera. Bueno, básicamente, como les digo, estoy limitado a 30 megas. También te permite hacer backups y demás. Obviamente ya si contratas un plan con ellos, pues obviamente ya puedes desbloquear más poderes, ¿no? Y subir el tamaño y demás de tu instancia de base de datos. Pero bueno, ahorita con fines del Guru Day, creo que esta base es suficiente. Ok, siempre que se quieran conectar a una base de datos, van a necesitar al menos 4 datos. Ok, se los voy a apuntar aquí y ahorita en un momento se los voy a compartir por el chat. ¿Qué es el host o el servidor de base de datos? Generalmente esto es un nombre de dominio. Un ejemplo puede ser www.minegocio.com, ¿no? O puede ser una dirección IP, 100.20.30.57. Algo así es una dirección IP, ¿va? Aquí con este servicio de somi.com, Somi te da un subdominio, que es este que está aquí. En mi caso me dio este subdominio, o dice server address, y de hecho yo escogí que fuera un SQL Express 2019, ¿ok? Que es la versión más reciente, me parece. Creo que ya está la 2022, pero aquí creo que la máxima que te deja es la 2019. Entonces, para mí, mi servidor sería este, ¿ok? Pero si ustedes no tienen un dominio, pueden pueden conectarse por la dirección IP, ¿ok? Luego, esto se le llama host o server. Luego, generalmente te va a pedir un nombre de usuario y un password. El nombre de usuario, en mi caso, aquí está. De hecho, por aquí vi que te deja, aquí donde dice logins, ustedes pueden crear más usuarios o más passwords. ¿Ok? Aquí en logins, déjame irme para acá. Aquí tengo el que me dio por default, pero te da chance de crear otros adicionales si tú quieres. ¿Ok? Bueno, TechGurus, regreso aquí. Luego, esto que está aquí se le llama como cadena de conexión. Esta generalmente te va a servir cuando ya estás trabajando con algún lenguaje, como por ejemplo .NET, y ya te quieres conectar desde tu aplicación web o desde tu web service. Bueno, pues copias esta cadena y te va a permitir conectarte ya desde programación. Pero por ahora esta cadena para mí no tiene relevancia, no la voy a ocupar. Ahorita les digo por qué. Y luego viene el puerto de SQL Server. El puerto, hay diferentes. El puerto tú lo puedes decidir, aunque en este caso, en este servicio de SOMI, te da el puerto por default. El puerto por default para SQL Server es el 1433. ¿Sale? Ok, eso me recordó que aquí les iba a platicar. Si tú tienes de este lado Oracle, del lado izquierdo vas a tener generalmente SQL Developer. O sea, siempre hay un dúo dinámico. Oracle, SQL Developer o TOAD, que es la herramienta como de pago. SQL Developer es la gratuita de Oracle. Si tienes MySQL de este lado, generalmente tienes de este lado MySQL Workbench, que es un entorno, la verdad, muy potente. Incluso me atrevería a decir que es más potente que este de Microsoft, el Workbench de MySQL. Si tienes, por ejemplo, PostgreSQL, tienes PostgreSQL de este lado y de este lado tienes PGAdmin, ¿no? Y así, generalmente siempre tienes un server y un cliente. Casi siempre el cliente vas a encontrar alguno gratuito, ¿ok? Lo que sí hay que tener cuidado, y sobre todo en las entrevistas, chicos, de repente me toca, o me ha tocado preguntar siempre, de, oye, ¿qué base de datos ocupas? ¿Qué herramientas ocupas? Y les dices, ¿qué servidor de base de datos ocupas? Y te dicen, SQL Server Management Studio. Ups, error fatal, chicos. Ahí se ve que la herramienta no sabes ni para qué sirve, ¿vale? SQL Server Management Studio es tu herramienta cliente, es nada más para conectarte a tu servidor, ¿vale? O luego me han dicho, conozco de base de datos, conozco Workbench. Y yo, no, Workbench es tu herramienta cliente, tu base de datos se llama MySQL, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado, güey, porque ya con esa simple pregunta que contesten mal, como son conceptos que van de la mano del desarrollo, pero que son básicos, pues obviamente ya desde ahí genera un poquito de desconfianza el perfil, ¿no? O sea, hay que saber distinguir entre una herramienta cliente y el motor de base de datos que es el servidor, ¿ok? Entonces, en este caso,
El puerto que viene aquí es el de default para SQL Server. Y así también hay un puerto para MySQL, que lo puedes cambiar, sí lo puedes cambiar, pero pues los más comunes son estos, ¿no? 3306 para MySQL, para Oracle es 1521 me parece, etcétera. Sí, y estoy seguro que si están trabajando con alguna base de datos de estas, generalmente los dejamos en el puerto por default porque para evitar la fatiga, ¿no? Pero seguramente ya en producción, seguramente no va a estar este puerto. Bueno, espero que no lo tengan en el puerto por default porque, pues obviamente ya cualquier ataque, y más si es un sistema que está público en Internet, sabes inmediatamente los puertos que son por default y son en los primeros que vas a intentar hacer algún tipo de ataque, ¿no? Entonces, no los dejen en producción con los puertos por default. Pero bueno, para desarrollo, para pruebas, para fines de pruebas, no pasa nada. Ok, entonces ya tengo yo prácticamente todos los datos. Entonces, abro mi SQL Server Management Studio, que básicamente es una herramienta que es esta. Y cuando lo abren, les aparece esta opción de conectar. Siempre que abren esta herramienta, les aparece aquí cómo quieres conectarte. En este caso yo le digo, me voy a conectar a un motor de base de datos y te pregunta el nombre del servidor. El servidor es este que les puse aquí. Estos nada más fueron ejemplos. ¿Sí? Si alguien quiere conectarse, si alguien tiene la herramienta, no pasa nada. Mi base de datos ahorita está vacía y la voy a dejar ahí activa unos cuantos días. Igual no pasa nada que la usen. Ahí les puse los datos ya en el chat. Realmente es una instancia que es para pruebas meramente. Ok, entonces el server, aquí ponen el dominio o subdominio o la dirección IP, si es que no tienen el dominio. El login, ese es el nombre del usuario. El password, obviamente aquí siempre les sugiero hagan copy-paste, por favor, porque luego nos equivocamos a la hora de ponerlo o copiamos un espacio de más o en lugar de él le ponemos un 1. Por eso se los pasé por el chat, por si alguien quiere probar la conexión, lo pueden hacer. Y lo de aquí en conectar. Una vez que dan en conectar, aquí aparece la conexión, abrimos la conexión y van a ver aquí un buen de bases de datos que son de prueba, pero la que vamos a ocupar en este caso para nuestro Guru Day se llama Tech Gurus. Aquí aparece, están ordenadas alfabéticamente, entonces Tech Gurus. ¿Okay? Esta parte la pueden ir haciendo conmigo, nada más que obviamente si alguien crea una tabla y yo la creo con el mismo nombre, pues vamos a empezar a tener ahí como conflicto, ¿no? Porque como estamos en la misma base de datos, pues vamos a empezar a sobreescribirnos. Entonces, si quieren, denme oportunidad de explicar la parte del diseño, guardo yo mis cambios y ya de ahí, pues quien quiera usarla para pruebas lo puede hacer. O lo mejor sería que cada quien cree su cuenta en somi.com y creen su base de datos en el panel de administración y ya cada quien tiene su propia base de datos, ¿vale? Para no estarnos sobreescribiendo, porque si yo hago un cambio, ustedes también y vamos a estar ahí planchando los cambios de uno y de otro. Bueno, siempre es recomendable que cuando empieces a diseñar tu base de datos, ocupes un diagrama. Este diagrama de base de datos, cuando tú empiezas a diseñar, se llama diagrama entidad-relación. Entonces, esta herramienta de SQL Server Management, como su nombre lo dice, que es de administración, te permite trabajar con los datos, con las tablas, con vistas, store procedures y demás, pero además te permite modelar o diseñar tu base de datos. El modelador o diseñador, la verdad es que está bastante limitado, pero bueno, es lo que hay gratis. Si alguien me preguntara a mí, con mi experiencia, cuál es la mejor herramienta para modelar o diseñar base de datos, yo les diría que Data Architect es por excelencia la mejor, pero sí tiene un costo de licencia, ¿vale? Tiene una versión gratuita de 15 días, me parece. ¿Qué ventaja tiene o por qué se lo sugiero tanto? Porque antes se llamaba Embarcadero, esta empresa, a lo mejor alguien ya la había usado o lo había visto. Déjenme ver, déjenme mostrar la página. Pero ¿por qué me gusta esta herramienta? Porque tú modelas una vez y puedes distribuir tu modelo a cualquier base de datos. Entonces,
¿Qué nos ha tocado trabajar nosotros como consultoría en algunos casos? Por ejemplo, DB2 no es una base de datos tan fácil de conseguir, ¿no? No lo tienes como que tan a la mano. Entonces, lo que haces es, no pasa nada, que mi equipo desarrolle en MySQL o en MariaDB o en SQL Server y el día de mañana yo agarro mi diagrama que ya tengo y lo exporto para mi cliente en DB2. Esa es una parte que tiene muy padre. RStudio Data Architect. Como les digo, antes había una versión Community que era como la gratis, ahorita ya no, ahorita sí ya te pide 15 días de licencia gratuita y ya después te tienes que comprar la licencia, ¿vale? Entonces, esa es la parte padre, le llama modelo lógico y modelo físico. Entonces, tú diseñas, como ahorita lo vamos a hacer, y a eso le llama modelo lógico, es decir, dónde están las tablas, cuáles tablas, cómo se llaman, las columnas, las relaciones, y ya después tú agarras ese modelo lógico y lo exportas al modelo físico. Y el modelo físico ya puede ser para Oracle, para Informix, tiene un chorro de base de datos. Entonces, por eso me gusta mucho, además de que también se sincroniza entre una base de datos existente y tu modelo. Por ejemplo, si yo ahorita quisiera, si yo tuviera una base de datos que ya existiera aquí en SQL Server, ya tuviera tablas y demás, pues probablemente aquí esta herramienta me permita generar mi diagrama, pero es muy común que algunas veces se nos va y vamos creando las tablas, no hacemos ningún diagrama, y ya cuando llegas con el cliente y el cliente te dice, oye, ¿y el diagrama entidad-relación me lo puedes compartir? Tómala, ¿no? No lo hice, ¿no? Y es algo fundamental, pero pues a veces somos tan buenos en el desarrollo que decimos, mejor hago las tablas luego, me pongo a programar y se te va la documentación o se te van los diagramas, ¿no? Entonces, obviamente es un mal consejo que hagan eso, mejor empiecen con su diagrama entidad-relación, ¿vale? Entonces aquí le doy clic derecho, New Database Diagram, y si pueden tener mejor o usar RStudio, adelante chicos, es una muy buena herramienta, se los voy a poner por aquí, también en el chat. Y déjenme ver, miren, aquí ya me está marcando errores, dejen dar un refresh. No sé si alguien a lo mejor ya está ahí usando la base de datos. Ah, no. Déjenme cerrar esto. Dejen darle otra vez, dejen darle desconectar y me vuelvo a conectar. Conectar Database Engine. Me conecto de nuevo. Probablemente se quedó ahí algo cargado en el caché de la herramienta. ¿Hay dudas hasta aquí? Quien tenga dudas, adelante, puedo abrir el micrófono, porque acuérdense que después yo voy a hacer preguntas, ¿vale? Quiero Una pensar. pregunta, por ejemplo, usted con sus experiencias, yo una vez tomé un curso ahí en Udemy, ¿no? De Sí, diseño de base de datos y por ahí platicaban de la primera formal, de la segunda formal, sí, algo así iba el nombre. Y pues todo se basaba en la teoría de conjuntos, ¿no? Y era sí. para no doblar, para no replicar información sobre las bases de datos. ¿Qué tanto se hace eso en la realidad o se utiliza en la práctica? Ay, algo está pasando aquí. Sí, mira, las tres primeras formas normales son como las obligatorias, sí, sí se ocupan. Entonces, esas son las que tienes que tener como que... Llega algún momento donde ya ni siquiera te vas a la teoría o traes tu libro en la mano, ya te las aprendes, ¿no? Pero sí, sí se usan, o sea, sí es indispensable que las conozcas. Entonces, eso si tú lo pones en Google vas a encontrar las tres primeras formas normales en muchas fuentes de información. Y hay una cuarta forma normal que se llama voice code. Entonces, lo ideal es de que tu diagrama cumpla las cuatro formas normales, ¿no? Ahorita voy a mencionar algunas, nada más para que ya de manera práctica lo entendamos. Las tres primeras voy a mencionar, aunque sea una regla un ejemplo de cada una. Y la de voice code es como la cuarta, que sería lo ideal de que todo tu diseño de base de datos cumpla al menos esas. ¿Qué pasa si no las cumples? Y fue algo que le pasó al INE o al IFE anteriormente. Eh, una regla de esas, creo que me parece que es la primera, te dice,
guarda tus campos de manera atómica. Es decir, ¿qué pasa si tú estás en un Excel? Sirve que estoy dando aquí chance de que esto responda, no sé por qué me está marcando error. Pero miren, ¿qué pasa si tú estás en tu Excel? Lo más común, que tú tengas un campo que se llama nombre, y que eso le pasó al IFE. Y tú pones aquí, ¿cómo te llamas? ¿Y qué creen que hicieron ellos en su base de datos cuando empezaron a recabar la información de todos? Bueno, me imagino que empezaron por apellido, sí, era algo así. Hicieron esto, chicos. Tenían una sola columna para guardar todo el nombre de la persona. O sea, seguramente esto lo hizo algún becario y así se quedó su diseño de base de datos. Entonces, toda su base de datos que recopiló el IFE durante 1 o 2 años estaba guardada así. ¿Cuál es el problema de esto? Que, como se imaginarán, puede ocurrir este caso. López, González. ¿Cómo sabes dónde empieza el apellido o cuál es el apellido paterno o cuál es el apellido materno? O, por ejemplo, yo tengo un amigo que se llama Ángel López Manuel. ¿Y qué creen? Su nombre es Manuel, no Ángel. Entonces, ¿qué fue lo que tuvieron que hacer? Ahí pusieron un grupo de personas capturistas con cierta experiencia y casi se tardaron 1 año en arreglar toda la información que habían recabado en los primeros 2 años en que el IFE empezó a alimentar sus bases de datos. ¿Por qué? Porque no hay manera de que esto tú sepas. Aquí, por ejemplo, yo tengo 2 nombres. ¿Cómo sabes que hasta aquí, que este es mi apellido materno o paterno? ¿Cómo sabes que este es mi nombre? ¿Cómo sabes si alguien lo escribió abreviado o no? Etcétera. Esta es una parte de la primera forma normal que te dice los datos deben de ser atómicos. ¿A qué se refiere esto? Que tú debes de tener una columna que se llame nombre, otra apellido paterno y otra apellido materno. No debes de guardar todo aquí. Y es más, si te sirve y si para ti aporta valor, es más, segundo nombre. Entonces, para mí sería Gerardo, en la otra columna Alberto, Guerrero, Gómez. Si yo hubiera dejado la información o el IFE lo hubiera dejado como lo capturé inicialmente, hubiera tenido serios problemas. ¿Por qué? A ver, fíltrame todos los, todos los, todos los, todas las personas que lleven por apellido paterno López, pues seguramente su estadística no iba a ser lo ideal, ¿verdad? Entonces, esto de separar las columnas es parte de la primera forma normal que se llama que tu información sea atómica. Entonces, sí tiene razón. Otra parte u otro atributo importante es que tú asignes una llave primaria. Por ejemplo, vamos a llamarla ID persona. Y esta llave primaria no se debe de repetir. Es decir, debe de ser única. Yo no puedo tener dos personas con el mismo ID. ¿Ok? Esta es parte también de la primera forma normal. Etcétera. Le digo, son como 5 puntos que hay que cumplir de la primera forma normal. Pero sí, las 3 primeras formas, sí hay que cumplirlas. Sí es como un consejo de que lo hagan y en algún momento, les digo, hasta de memoria lo van a hacer, ¿no? Porque es indispensable. Por acá pregunta Edgar, hola, yo no tengo acceso a una base de datos, pero supongo que la lógica es muy similar para aplicarlo a MySQL u Oracle. Sí, exactamente, Edgar. Y como te digo, si quieren sacar su cuenta, escoge nada más, déjenme mostrar la página de SOMI. De hecho, ahorita yo creo que tengo que volver a crear mi base de datos porque algo le pasó y mi SQL Server Management está dando lata, pero bueno. Aquí en SOMI, escogen este primer plan que está aquí que dice Free.NET Hosting. Nada más te pide un correo válido, te manda un código de confirmación y ya. Te da tu servidor para .NET, te da tu servidor de SQL Server y esto que está aquí, ¿no? O sea, está limitado, pero pues no cuesta absolutamente nada y te provee un subdominio. Entonces, tienen ahí para poder hacer pruebas. No tienen. Lo que estoy haciendo es borrando mi base de datos, voy a volverla
a crear. Database name, vamos a llamarle ahora de otra manera, GuruDay. Versión de SQL Server, el 2019. Ahorita les paso los datos. Ups, dice que se puede tardar esto en replicarse. Como se da de alta el subdominio, hay algo que se llama DNS Propagation. Entonces, lo que aquí dice es de que se puede tardar un poco. Bueno, vamos a probar. Les paso los nuevos datos, que es el dominio, el subdominio es este, el usuario, creo que es el mismo que ya teníamos, y el password este. Ok. Se los paso de nuevo. Sí, vamos a subir el video en nuestro canal de YouTube. Pueden ver todos los Guru Days anteriores, chicos. Se los recomiendo. Ha habido algunos muy buenos. Digo, hemos tenido de desarrollo móvil, Flutter, microservicios. Son talleres muy cortos, como ahorita lo van a ver, pero es una parte de la idea de los cursos, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene un curso de Udemy? Yo no digo que tenga una ventaja o desventaja uno que otro. Tiene ventajas, pero cuando ya sabes o cuando ya tienes ciertas bases, si vas iniciando en un lenguaje, en una tecnología, en una arquitectura, yo les sugiero que sí sea su primer curso Tech Gurús, o su primer máster o diplomado, y ya después de ahí sí se vale que compren un chorro de cursos de Udemy, ¿vale? Pero si no, lo que va a pasar es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahorita si yo me hubiera atorado con esta creación? Y yo simplemente ya no sé qué está pasando y ya me atoré con mi SQL Server Management. Pues en ese caso yo le digo a mi instructor, oiga, profe, ¿se puede conectar a mi máquina? El profe se conecta y te ayuda y te dice, ok, créate una nueva base de datos o cierra tu conexión, vuélvela a crear, etcétera. Más sin en cambio en Udemy pones la pregunta, se tardan en contestar 2 días y ya te desmotivaste totalmente con lo que estabas aprendiendo, ¿vale? Entonces, cuando ya tienes experiencia, es una buena herramienta. Cuando vas empezando o quieres saber buenas prácticas, todos los instructores que tenemos son instructores que llevan al menos 3, 4 años dando capacitación y nosotros llevamos en total 11 años dando capacitación. Entonces, ¿qué clientes tenemos? Banco de México, Kentucky Fried Chicken, Bolsa Mexicana de Valores. O sea, no estamos con empresas pequeñitas. A veces el instructor de Udemy que está del otro lado o el de YouTube que está del otro lado o la persona de la India que está en el video de YouTube, no sabe si realmente te está hablando con experiencia o nada más se puso a grabar como aficionado. Y tú a veces te lo crees todo y dices, híjole, sí, pues así me dijo, ¿no? Y te la pasas programando mal 3, 4 años y ya hasta que te das cuenta que no era por ahí, ¿no? Entonces, yo sí les sugiero, sí, digo, no es por echarnos flores, pero pues ya llevo más de 10 años yo dando capacitación. Entonces, instructores tenemos muy buenos, y estoy seguro que si les piden un consejo, un tip de una arquitectura, de una asesoría, de, oye, quiero hacer esto, te van a orientar, ¿no? Te van a decir por dónde, aunque sea algo muy personal, ellos te pueden decir cómo hacerle. Miren, aquí creo que ya me dejó. Básicamente aquí lo que pasa es que aparece un lienzo en blanco, entonces vamos a pensar que vamos a crear nuestro sistema de inventarios. Entonces, lo más importante en un sistema de inventarios, lo que vas a inventariar, imaginemos que tenemos un mini Walmart. Entonces, ¿qué es lo que vende Walmart? Pues Walmart vende productos. La primer tabla o la tabla más importante sería productos. Si lo vemos a nivel de, espero que no esté tan lento o fallando, si lo vemos a nivel de hojas de Excel, pues sería equivalente a una de las hojas que tuviera su libro. Está un poquito lento. Yo creo que algo tiene por ahí el server. New table, está bien. Déjenme ver qué onda, qué le está pasando. Va relacionado con el servidor. No. De nuevo.
close, new, ahí está. Product. Como les dije, a mí me gusta más usar este singular, pero depende del estándar de su cliente o de su empresa. Luego, siempre una tabla debe de tener, y la primera forma normal nos dice que debe tener una llave primaria. Una llave primaria es un identificador único. En este caso podría ser ID Product. Como les dije, a mí no me gustan los guiones bajos, pero hay empresas que lo ocupan así, ID-Product. A mí no me gusta porque yo sé que más adelante esto va a terminar siendo un mapeo a una entidad de código o un modelo de negocio de mi tecnología que estoy ocupando, ¿no? Si estoy ocupando PHP, a lo mejor terminará en Eloquent. Si estoy ocupando .NET, terminará en un modelo de Entity Framework. Si estoy ocupando Java, terminará en un modelo de Hibernate y así, ¿no? Les puedo mencionar que cada tecnología tiene su propio mapeo hacia clases de la tecnología. Ok, ¿puedo hacer que esto se haga más pequeñito? Sí, le digo aquí Auto Size, redimensiona la tabla. Y me dice tipo de dato. Esto es lo que cambia entre una base de datos y otra, ¿vale? Los tipos de datos sí varían, pero los más comunes que son enteros es para guardar números enteros, obviamente sin decimales. Estos sí son como los estándar, ¿vale? Para guardar textos generalmente van a ocupar varchar. Varchar, la ventaja que tiene el varchar es que si tú quieres guardar 3 caracteres nada más, o el día de mañana quieres guardar 50 caracteres, se va a adaptar al tamaño de la columna, ¿ok? Pero bueno, como esta es una llave primaria, generalmente yo les sugiero que lo pongan de tipo entero, ¿ok? No debe de aceptar nulos, que es parte también de la primera forma normal. No puede tener valores vacíos, ¿vale? Forzosamente debe de tener un número, en este caso podría ser un consecutivo, y aquí le digo con clic derecho que sea una llave primaria, ¿ok? Entonces, ¿qué más le voy a decir? Si yo quiero que este numerito se vaya incrementando solito, aquí en SQL Server ese tipo de campo se llama identity. También en MySQL se llama autoincrement y en Oracle se llama secuencia, pero es lo mismo, ¿sale? Es un número que se va a ir incrementando automáticamente. Entonces aquí yo le puedo decir property o properties y le puedo decir aquí que este va a ser un identity. Entonces aquí le digo que sí. Le digo que sí. Entonces automáticamente ya no necesito especificar 1, 2, 3, 4, 5, sino que automáticamente lo va a ir generando. Luego necesito el nombre del producto. Y el nombre del producto, por ejemplo, supongamos que puede ser máximo de 50 caracteres. Bueno, entonces lo pongo de tipo varchar y le pongo aquí 50. A ver, ¿qué pasó aquí? Varchar, 50 caracteres. Ahí está. Voy a hacer un poquito más grande este. Ahí está. Y permite nulos. ¿Ustedes creen que el nombre de un producto en Walmart esté vacío? Que tú llegues a Walmart y que digas, ¿me vendes esto? Y que Walmart lo escanee la cajera y te diga, sí, ten, no sé cómo se llama, no sé, no tiene nombre, pero llévatelo, cuesta 15 pesos. No creo, ¿verdad? Todo debe tener nombre en Walmart, todo, así sea una goma, un lápiz, lo que sea, debe tener un nombre. Entonces, no debe de permitir nulos, le quito ¿sale? Pero a lo mejor una observación, ¿qué tal si ese producto por algún motivo le quiero agregar una observación? Lo voy a poner en varchar, lo voy a poner al máximo, ¿no? O sea, que pueda almacenar el máximo de caracteres. A lo mejor ese sí puede ser nulo porque puede ser que haya productos, como por ejemplo una goma o un lápiz, que, que no requieren ninguna observación. Pero a lo mejor un bote de pintura o una pintura en particular sí tiene alguna observación porque te dice la cajera, oye, esta pintura requiere de esto y este material. ¿Estás de acuerdo? Ah, bueno, esa es una observación que te dijeron en la caja y que es importante tenerla. Entonces, para algunos productos puede ser que aplique, para otros productos puede ser que no aplique. Entonces, a esta sí le digo que permita nulos, porque en algún momento puede ser que no traiga información y en otros momentos sí. Y listo. Yo puedo seguir complementando mi tabla de productos, puedo ponerle la imagen del producto. Ahora bien, mala práctica. Una mala práctica es que tú
quieras guardar la imagen aquí directamente. Existe un tipo de dato en SQL Server que se llama, déjenme ver si está aquí a la mano. Creo que no está aquí, de hecho ya como que lo empiezan a quitar así como de primera mano, pero se llama VLOP o CLOP. Estos datos, ese tipo de datos te permiten guardar tal cual el archivo, lo puedes meter, miren aquí por ejemplo, image, es como este, que tú guardes aquí directamente la imagen. Eso es una mala práctica, ¿sale? Si tú quieres guardar la imagen, lo que debes de hacer es guardar la imagen en tu servidor y aquí nada más poner la URL de la imagen o el nombre de la imagen, ¿sale? Entonces, no guarden como tal la imagen aquí dentro. Le quito los nulos y listo. Si yo guardara esta tablita tal cual, guardar, me va a decir primero qué nombre quieres que le ponga al diagrama. Le voy a poner inventory o inventario. Aquí se va a guardar el diagrama de este lado y automáticamente va a dar de alta esta tabla aquí. Me voy a Tables y aquí está la tabla producto, miren. Y yo podría darle clic derecho, editar, y así como si estuviera en Excel, yo le puedo empezar a guardar valores. El ID producto dijimos que no se capturaba, que este valor automáticamente se va a generar. Vamos a ver si es cierto. Vamos a guardar Coca-Cola, 500 mililitros. A lo mejor la unidad también no debería estar aquí, ¿no? A lo mejor la unidad o la medida debería ser otra tabla u otra columna. Pero bueno, vamos a hacerlo ahorita para hacerlo sencillo. Observación, le voy a poner observación. Y la imagen, bueno, ahorita no tengo ninguna imagen, ¿no? Listo. Ok, dice que imagen sí lo tengo que poner. Bueno, entonces vamos a poner Coca-Cola.jpg. Me cambio de fila y automáticamente lo inserta. ¿Ok? ¿Por qué empezó en el número 2? Porque tuve un intento fallido. Cuando yo me traté de cambiar de fila y dejé una columna vacía, se automáticamente ocupó el número 1 esa fila. Vamos a guardar otro, ¿no? Pintura blanca. Observación, sin observación. Y le voy a llamar aquí pintura blanca.jpg. Me cambio de fila. Listo. Ya lo guardo. ¿Cómo puedo confirmar si esto realmente sí se está guardando en la base de datos? Yo me puedo ir aquí a mi nube en SOMI y me puedo ir aquí donde dice ejecutar una consulta y aquí dice Open SQL Console y le voy a decir select asterisco from product, que es el nombre de mi tabla. Todo esto, chicos, se ve en el curso de base de datos con SQL Server, que estamos próximos a iniciar, y van a ver cómo insertar, eliminar, actualizar y demás. Entonces, si yo aquí ejecuto esta consulta, aquí ya puedo ver los datos de mi tabla. Pero bueno, esa es una tabla, ¿no? Una sola tabla de todo lo que implique mi inventario. Probablemente yo necesite la categoría, ¿no? Del producto. Entonces, yo puedo guardar aquí, puedo agregar una nueva tabla que se llama category. Eso sí, si empiezas a diseñar en inglés, todas tus tablas y columnas en inglés, por favor, traten de ser congruentes y consistentes. Y también, si vas a ocupar de tipo llave primaria identity, siempre debe ser de tipo entero, ¿vale? No permite nulos, lo voy a hacer como llave primaria y le voy a decir que esto es identity. Y la categoría, bueno, pues puede ser que sea refresco, puede ser que sea cereal, lácteos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la categoría. Varchar, le voy a poner de 50 y no va a permitir nulos tampoco porque la categoría pues es un poquito ilógico que permita valores nulos, ¿no? El nombre de la categoría. Y listo. Guardo. Hasta este momento yo tengo ya dos tablas, pero no están relacionadas entre sí. Le voy a dar aquí auto size para que haga más pequeño el cuadrito. No hay relación entre una y otra. ¿Qué quiere decir esto?
que si yo ahorita quiero agregar categorías, yo las puedo agregar. La cantidad de productos que yo quiera los puedo agregar. Puedo eliminar productos si es que yo quiero, ¿ok? Entonces, debe de haber una manera en que yo relacione uno con otro, ¿ok? Entonces, en este caso, para mí, la categoría debe estar relacionada con el producto. Es decir, el producto debe de tener una clasificación, una categoría. ¿De qué tipo es mi ID de categoría? De tipo entero. ¿Qué pasa si yo guardo aquí el nombre de la categoría? Lo que va a pasar es de que tengo el riesgo de que si mi nombre de categoría cambia acá, pues obviamente los datos se queden mal sincronizados, ¿no? Entonces lo que debo de guardar aquí es el puro identificador, el identificador de la categoría. ¿Para qué? Si el día de mañana alguien en lugar de llamarle refrescos, le llama bebidas, no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí relacionándolo con el ID o el identificador de la categoría, más no con el nombre, ¿ok? Entonces, este debe ser de tipo entero. Y aquí yo decido si permito que sea nulo o no. Vamos a dejarlo ahorita en nulo. ¿Y cómo lo relaciono? Selecciono la columna y la arrastro hasta acá. Esto lo que me va a hacer es generarme una llave foránea. La llave primaria es la que identifica cada tabla y la llave foránea es la que está relacionando en este caso producto con categoría. Y les llamé de la misma manera, ID category. ¿Ok? Y OK. Entonces, en este caso ya tengo yo, el nombre de la categoría no permite nulos, OK, está bien. Voy a guardar mi diagrama y automáticamente va a aplicar estos cambios en mis tablas. Aquí me dice, ¿quieres que yo guarde esto en tu base de datos? Le digo, sí. Automáticamente aplicó la nueva columna. Si yo cierro esto y lo vuelvo a abrir, vamos a abrir aquí mi tabla producto, le digo editar, voy a ver la nueva columna ID categoría. Ahí está, ID categoría. ¿Pero qué creen? Si alguien viene de Excel, no me dejará mentir que yo puedo agarrar aquí y capturar lo que yo quiera, ¿no? Puedo decirle ID categoría 1, pero aquí, ¿qué creen? La integridad que tengo y la relación que tengo contra mi tabla categoría me está diciendo que no puedo ponerle la categoría 1. ¿Por qué? Porque la categoría 1 no existe. A eso se le conoce como integridad referencial. Y esa es la ventaja que tengo al tener una llave foránea, ¿ok? Esto en Excel no existe. Esto en Excel lo tienes que programar, tienes que hacer una tipo búsqueda en la otra hoja de Excel, lo cual hace que también sea lenta la solución, ¿ok? Pero aquí ya lo hace de manera automática porque esta base de datos, SQL Server y otras, ya están preparadas para ese tipo de integridad, ¿ok? Entonces aquí no me va a dejar guardar este cambio porque la categoría 1 no existe. ¿Qué tengo que hacer? Pues dar de alta mi categoría 1 primero. Voy a darle aquí refresh y voy a dar de alta mi categoría 1 primero. Clic derecho. Para mí la categoría 1, que es el producto Coca-Cola, bueno, le voy a llamar bebidas. Categoría 2, de una vez voy a agregar otro, que sea, déjame ver, pinturas. OK. Entonces ahora sí me regreso aquí en mi tabla productos y le puedo decir que este es de la categoría 1, que es bebidas, y este es de la categoría 2, que es pinturas. Esa es integridad referencial. Si le quiero poner aquí la 3, no me va a dejar, miren, me cambio. No puedes, porque la categoría 3 no existe. Solamente existe la 1 y la 2. Otra ventaja más. Si por algún motivo alguien quiere eliminar la categoría 1, imaginen que a alguien se le ocurre que quiere dar de baja esta categoría 1 con un delete. Ay, si no lo pueden hacer aquí de manera gráfica, lo pueden hacer por medio de una consulta. Le voy a decir, quiero borrar todas las categorías, por ejemplo. Delete from category. Quiero borrar todo de categorías. Ejecutar. Me va a decir que tampoco puede. ¿Por qué no puede? Porque yo tengo productos relacionados con la categoría 1 y 2 y no puedo. La única que sí podría yo, refrescos, y vamos a llamarle aquí lácteos a la última. La única categoría que sí podría yo eliminar es la 3, ¿están de acuerdo? Porque la 3 no tengo ningún producto relacionado. Pero si yo trato de eliminar todo, así como lo estoy haciendo aquí, elimíname todas las categorías, pues no me va a dejar. Pero si le digo, elimíname nada más la categoría 3,
que en esa no tengo productos, sin problema me debería de dejar. Aquí está. Entonces, eso es la parte de la integridad referencial. Si yo me voy a la nube y le pongo aquí category, yo obviamente aquí tengo la misma información. Al tener la misma información centralizada en un servidor, pues ya se imaginarán todos los beneficios que tienen. Si ustedes hacen su backend en Java.net, en lo que lo hagan, ustedes pueden tener aplicaciones web, móviles y demás, consultando la misma fuente de datos. ¿Ok? Muy bien. Voy a compartirles, bueno, en la presentación viene ya un diagrama completo, donde se les va a quedar a ustedes de tarea. Déjenme ponerles aquí el diagramita. Que estaría bueno, digo, ya tienen las herramientas, todas las herramientas que estamos usando ahorita, hasta SOMI, es gratis. Me tengo que retirar, profesor, ok. ¿Y el registro 1 en dónde quedó? Me pregunta Jorge. El registro 1, se fue porque, como te digo, hubo un intento de que traté de guardar el producto y obviamente ahí consumió un ID, un identity. Si yo trato de volverlo a hacer, mira, ahorita lo hacemos otra vez. Bueno, aquí está el diagrama, la solución, ya un poco más completa. Es cuestión de que vayan agregando las tablitas, vayan haciendo las relaciones, ¿ok? Pero obviamente en nuestro curso, pues nos vamos paso a pasito. Voy a hacer otro ejemplo, nada más aquí para esta duda que me preguntaban. Un ejemplo aquí, si yo lo dejo sin nada, o acá en productos, aquí, ¿no? Otro producto, pero no le pongo nada aquí y me quiero ir a capturar otro más, me dice, espérame, te falta la imagen es importante, otro producto.jpg, lo voy a poner en categoría 2. Ya me dejó, pero si se dan cuenta, como hubo un error, consumió un identity, ¿ya vieron? Por eso el 4 desapareció. Si me vuelvo a equivocar en otro, va a pasar lo mismo, va a consumir un identity, un incrementable. Hay una manera, si ustedes buscan en Google Reset Identity, hay una manera donde ustedes pueden resetear esta columna y que vuelva a ordenar todo desde el 1 hasta el 3, 1, 2 y 3, ¿vale? Pero bueno, ya cuando eso está en producción y esto ya está echado a andar, pues obviamente no se sugiere que hagas ese reordenamiento, ¿ok? Si tú quieres tener un número específico de clave del producto como un SKU o clave de producto, lo mejor es agregar una columna que se llame SKU, que esa tú la controles. Esta como tu llave primaria y tu SKU como tu identificador de producto, ¿ok? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.